Puedes sentarte cerca de la basura, combina más contigo. Esas fueron las palabras exactas que salieron de los labios de mi propia hija, Martina, en medio de su fiesta de cumpleaños. Delante de todos sus amigos elegantes, delante de sus compañeros de trabajo, delante de la familia que me conoce desde hace décadas. Lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo, como si yo fuera un mueble viejo que estorba en su sala perfectamente decorada. El momento quedó grabado en mi memoria como una fotografía que duele cada vez que la veo. Yo estaba ahí, vestida con mi mejor blusa azul claro y los zapatos que compré especialmente para su cumpleaños, cargando el pastel que había horneado durante toda la mañana anterior. Un pastel de 3 leches que le encantaba cuando era niña, el mismo que preparé para cada uno de sus cumpleaños durante 45 años. Me llamo Herminia Díaz, tengo 70 años, y esa noche descubrí que mi única hija se avergüenza de mí. Durante 15 años he sido su banco personal, el cajero automático que nunca dice no, la madre que siempre tiene 500 o 1000 dólares listos para sus emergencias. Durante 15 años he vaciado mis cuentas de ahorros para mantener su estilo de vida, para pagar sus deudas, para financiar sus caprichos. La fiesta era en su casa nueva, esa que compró el año pasado con el dinero que le presté para el enganche. Una casa moderna en el mejor barrio de la ciudad, con jardín amplio y piscina. Una casa que yo nunca podré costear, pero que ayudé a pagar con los ahorros de toda mi vida de trabajo como costurera en la fábrica textil del centro. 30 años cosiendo uniformes escolares, guardando cada dólar que podía para darle a mi hija la educación y las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando llegué esa noche, con mi pastel casero entre las manos, me sentí fuera de lugar inmediatamente. Todos los invitados llevaban regalos envueltos en papel brillante, botellas de vino que costaban más que mi pensión semanal, flores costosas importadas. Yo llevaba mi amor de madre convertido en horas de cocina, pero en ese ambiente de lujo artificial, mi esfuerzo parecía insignificante. El contraste era doloroso. Las mujeres llevaban vestidos que reconocí de las revistas de moda que hojeo en el dentista, zapatos que podrían alimentar a una familia por un mes. Los hombres vestían trajes elegantes y relojes que brillaban bajo las luces decorativas del jardín. Y ahí estaba yo, con mi ropa sencilla pero limpia, con mis manos arrugadas por años de trabajo duro, sintiéndome como una intrusa en la vida que yo misma había financiado. Martina me recibió con esa sonrisa forzada que ha perfeccionado en los últimos años. La misma sonrisa que pone cuando necesita dinero de mí, cuando tiene que fingir que le da gusto verme. Una sonrisa que no llega a los ojos, que se desvanece en cuanto cree que nadie la está observando. Me besó la mejilla con prisa, como quien cumple con una obligación social incómoda, y tomó el pastel sin siquiera mirarlo bien. «Mamá, déjalo en la cocina. Fabiana se encarga de organizarlo todo», me dijo señalando hacia una mujer elegante de unos 40 años que claramente estaba coordinando el catering profesional que había contratado. Fabiana llevaba un vestido negro sofisticado y dirigía a los meseros como si fuera la dueña de la casa. Mi pastel casero iba a competir con postres de repostería fina, tortas de varios pisos decoradas con frutas exóticas. Mi humilde creación iba a parecer amateur al lado de esas obras de arte comestibles. En la cocina, mientras dejaba el pastel sobre la mesa de mármol, escuché a Fabiana comentar con una de las empleadas del catering: «¿Quién trajo este pastel casero? Se ve tan ordinario». Sus palabras me atravesaron como agujas, pero fingí no haberlas escuchado. Me quedé unos segundos más de lo necesario, observando cómo mi pastel de 3 leches se veía pequeño y simple al lado de las creaciones profesionales. Durante toda la noche me mantuve en un rincón del jardín, observando cómo Martina se comportaba como la anfitriona perfecta con todos menos conmigo. Reía a carcajadas con sus amigas, contaba anécdotas que no me incluían, brindaba con champaña caro que probablemente costaba más que mis gastos de comida por una semana. Posaba para fotos que subiría a sus redes sociales, fotos donde yo nunca aparecía, como si fuera un secreto vergonzoso que prefería mantener oculto. Pero cada vez que me acercaba a algún grupo de conversación, su expresión cambiaba dramáticamente. Se ponía tensa, incómoda, como si mi presencia arruinara la imagen perfecta que había construido para sus amigos. Me presentaba de manera fría y distante: «Ella es mi madre», sin agregar nada más, sin mencionar los sacrificios que hice por ella, sin reconocer que gracias a mi trabajo y mis ahorros había podido estudiar en la universidad privada, viajar por Europa, comprar esa casa donde ahora me trataba como una extraña. Vi cómo abrazaba efusivamente a Fabiana, cómo le decía cuánto significaba su amistad, cómo agradecía su ayuda con la organización.
Vi cómo le daba las gracias a cada invitado por sus regalos costosos, cómo se emocionaba genuinamente con cada detalle. Pero conmigo, con la mujer que le dio la vida y sacrificó la suya propia para darle todo lo que tenía, apenas intercambiaba miradas fugaces. Cuando finalmente decidí sentarme en una de las sillas blancas del jardín, porque las piernas ya no me aguantaban después de estar parada por más de 3 horas, fue cuando sucedió. Una de sus amigas, una mujer rubia de mediana edad que no me había dirigido la palabra en toda la noche, hizo un comentario casual sobre lo bonito que era tener a toda la familia reunida para celebrar momentos especiales. Y entonces Martina, mi Martina, la niña que consolé durante tantas noches cuando tenía pesadillas, respondió con esas palabras que se clavaron en mi alma como dagas envenenadas: puedes sentarte cerca de la basura, combina más contigo. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Algunos invitados fingieron no haber escuchado, otros se alejaron discretamente hacia la piscina, y yo me quedé ahí, congelada en esa silla blanca del jardín, sintiendo como se me partía el corazón en 1000 pedazos. Mi propia hija, la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara una madrugada de diciembre sin explicación, me había humillado públicamente delante de extraños. Las memorias llegaron como una avalancha imparable. Recordé esa noche fría de hace 30 años, cuando Martina tenía apenas 15 años y su padre decidió que ya no quería seguir jugando a ser esposo y padre. Me despertó a las 3 de la madrugada, ya vestido con su mejor traje, llevando 2 maletas que había empacado en silencio. No puedo más, Herminia. Esto no es vida para mí, me dijo sin mirarme a los ojos. La niña ya está grande, ya no me necesita. Como si un padre fuera prescindible, como si los años de estar presente fueran opcionales. Se fue dejando sobre la mesa de la cocina exactamente $200 y una nota que decía: para que no digan que soy un mal hombre. $200 para cubrir 15 años de paternidad pendiente. $200 como si eso fuera suficiente para compensar las lágrimas de Martina cuando preguntaba por qué papá ya no vivía con nosotras. $200 que tuve que estirar durante 2 meses mientras conseguía un segundo trabajo en las tardes, cosiendo ropa en casa de la señora Rosalía López. Martina lloró durante semanas. Se levantaba en las madrugadas llamando a su padre, buscándolo por toda la casa. Yo la consolaba, le inventaba excusas, le decía que papá estaba trabajando muy lejos pero que pronto volvería. Mentiras blancas que se volvieron más difíciles de sostener con el paso de los meses, cuando las llamadas telefónicas nunca llegaron y las promesas de visitas se desvanecieron como humo. Para mantenerla en la escuela privada donde ya estaba inscrita, trabajé turnos dobles en la fábrica textil. Llegaba a casa a las 11 de la noche con los dedos hinchados de tanto coser, con la espalda destruida por las horas encorvadas sobre la máquina industrial. Pero cada sacrificio valía la pena cuando veía las calificaciones excelentes de Martina, cuando la directora me felicitaba por tener una hija tan inteligente y aplicada. Los fines de semana, mientras otras madres descansaban, yo cosía uniformes en casa para ganar dinero extra. Martina hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras yo trabajaba en la máquina de coser que compré usada con mis primeros ahorros. El ruido constante de la máquina se volvió la banda sonora de nuestras tardes, el ritmo que marcaba nuestros días de lucha y supervivencia. Mami, cuando sea grande voy a comprarte una casa bonita, me decía Martina los domingos por la mañana, cuando desayunábamos tortillas con huevos, el único lujo que podíamos permitirnos una vez por semana. Voy a trabajar mucho para que nunca más tengas que coser tanto. Sus ojos brillaban con la sinceridad de la infancia, con esa pureza que se va perdiendo con los años. Para sus 18 años, vendí mi único tesoro, el anillo de bodas de mi madre, una pequeña esmeralda que había sido el orgullo de nuestra familia durante 2 generaciones. Lo vendí por $800 para comprarle una computadora que necesitaba para la universidad. Cuando se la entregué, Martina lloró de felicidad y me abrazó tan fuerte que sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Eres la mejor madre del mundo, me susurró al oído esa noche. Algún día te voy a devolver todo esto, te lo prometo. Durante sus años universitarios, trabajé horas extras cada vez que ella necesitaba dinero para libros, para proyectos especiales, para las salidas con sus nuevos amigos de clase alta. Poco a poco, Martina comenzó a cambiar. Sus visitas a casa se volvieron más cortas, sus conversaciones conmigo más superficiales. Ya no me contaba sobre sus clases o sus sueños. Ahora me hablaba de marcas de ropa que yo ni siquiera sabía pronunciar, de restaurantes caros donde iba con sus compañeros. Mamá,
Necesito $500 para un proyecto de la universidad se convirtió en su frase más común. Ya no era puedes prestarme, sino necesito. Como si yo fuera una institución bancaria obligada a financiar su nueva vida, no su madre que se saltaba comidas para poder darle ese dinero. El día de su graduación, me senté en la última fila del auditorio, usando el mismo vestido que había comprado para su quinceañera porque no tenía dinero para uno nuevo. Veía a otras familias completas, padres orgullosos con trajes nuevos, madres elegantes con sombreros de fiesta. Cuando llamaron su nombre, aplaudí más fuerte que nadie, con lágrimas de orgullo corriendo por mis mejillas. Pero cuando terminó la ceremonia, Martina posó para fotos con sus amigos, con sus profesores, con compañeros que yo no conocía. Me hizo una sola foto, rápida y obligada, antes de irse a celebrar a un restaurante al que yo no fui invitada. Es que van a hablar de cosas de trabajo, mamá. Te aburrirías, me dijo con esa sonrisa falsa que ya comenzaba a perfeccionar. Consiguió su primer empleo en una empresa prestigiosa, gracias a las conexiones que había hecho en la universidad que yo pagué. Su sueldo era 3 veces mayor que mi pensión, pero las peticiones de dinero continuaron. Ahora necesitaba ropa profesional, un auto mejor, el depósito para un apartamento en la zona exclusiva de la ciudad. Es una inversión en mi futuro, mamá. Cuando esté establecida, te voy a regresar todo con intereses, me decía cada vez que yo vaciaba mi cuenta de ahorros para cubrir sus nuevas necesidades. Las promesas sonaban sinceras, pero el dinero nunca regresaba, y las peticiones se volvían más frecuentes y por cantidades más grandes. Ahora, sentada en esa silla del jardín de la casa que ayudé a comprar, recordando todos esos años de sacrificio y amor incondicional, las palabras de Martina resonaban en mi cabeza como campanadas fúnebres. Puedes sentarte cerca de la basura, combina más contigo. Esa era la gratitud de la hija por la que vendí mi anillo de herencia, por la que trabajé doble turno durante 15 años, por la que renuncié a rehacer mi vida sentimental. Me levanté en silencio, tomé mi bolsa de mano y salí de esa casa sin despedirme de nadie. Caminé hasta la parada del autobús con lágrimas corriendo por mis mejillas arrugadas, sintiendo las miradas de lástima de las personas que habían presenciado mi humillación pública. El pastel que tanto amor llevaba se quedó ahí, probablemente terminó en la basura junto con el resto de mi dignidad. Durante el viaje de regreso a mi apartamento modesto, una decisión fue tomando forma en mi mente cansada pero determinada. Una decisión que había estado gestándose durante años de maltrato silencioso, de ser tratada como un objeto dispensador de dinero en lugar de como la madre que se sacrificó todo por darle la mejor vida posible. Al llegar a mi apartamento esa noche, me senté en el sofá gastado de la sala y lloré como no había llorado en años. Lloré por la niña dulce que Martina había sido, por la mujer cruel en la que se había convertido, y sobre todo, lloré por mí misma. Por todos esos años en los que había permitido que me tratara como un cajero automático con sentimientos. Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, algo más fuerte que la tristeza comenzó a crecer dentro de mí. Era una mezcla de rabia contenida y determinación que no había sentido desde el día que su padre nos abandonó. Esa noche tomé la decisión más importante de mis últimos 15 años. Ya no iba a ser la víctima silenciosa de mi propia hija. La mañana siguiente llegó con una claridad mental que hacía tiempo no experimentaba. Me preparé un café fuerte, saqué todos mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años y comencé a hacer cálculos. Los números fueron devastadores pero necesarios. En total, le había dado a Martina más de $65,000. $65,000 que representaban mis ahorros de toda una vida, mi fondo de emergencias, mi seguridad para la vejez. Enganche de la casa, $12,000. Auto nuevo, $8,000. Ropa de trabajo, $3,000 anuales durante 5 años. Emergencias médicas que nunca fueron emergencias, $5,000. Vacaciones que ella consideraba necesarias para su bienestar mental, $6,000. La lista era interminable y cada cifra representaba horas extras trabajadas, comidas saltadas, medicinas que no compré para mí misma. Eran las 10 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Era Martina, por supuesto. Su voz sonaba particularmente dulce, con esa entonación manipuladora que había perfeccionado para conseguir dinero. Buenos días, mami. ¿Cómo amaneciste? Espero que no te hayas molestado por lo de ayer. Ya sabes cómo es cuando hay mucha gente, uno dice cosas sin pensar. Su disculpa sonaba ensayada, vacía, como quien lee un guión mal escrito.
Oye, necesito un favorcito. ¿Podrías transferirme $1000 hoy? Es que se me presentó una oportunidad de negocio increíble y necesito actuar rápido. Ahí estaba. Ni 24 horas después de humillarme públicamente, ya estaba pidiendo dinero otra vez. Como si nada hubiera pasado, como si yo fuera una máquina sin memoria ni sentimientos. Respiré profundo y le dije que tenía que revisar mis finanzas, que la llamaría más tarde. Por primera vez en años, le dije que no inmediatamente. ¿Revisar tus finanzas? Mami, ¿desde cuándo tienes que revisar nada? Solo transfiere el dinero como siempre haces. Su voz cambió de tono, se volvió más exigente, más fría. Además, después de todo lo que has gastado en mí, $1000 más no van a hacer la diferencia. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Después de todo lo que has gastado en mí. Como si fuera una inversión fallida, como si mi amor de madre fuera un gasto que podía contabilizar en sus libros personales. Colgué el teléfono sin responder y inmediatamente llamé a mi banco. Buenos días. Soy Herminia Díaz. Necesito remover a mi hija Martina Díaz de todas mis cuentas bancarias como beneficiaria autorizada. La voz del empleado bancario sonaba profesional pero sorprendida. Era extraño que una madre de 70 años tomara esa decisión tan drástica. Señora Díaz, ¿está usted segura? Es un cambio permanente y significativo. Su hija ha tenido acceso a sus cuentas durante más de 10 años, según nuestros registros. El empleado trataba de ser diplomático, pero yo había tomado mi decisión. Completamente segura. También quiero cancelar todas las transferencias automáticas programadas hacia ella y cambiar todas mis contraseñas bancarias. Mi voz sonaba firme, decidida. Por primera vez en años, estaba tomando el control de mi propia vida financiera. El proceso tomó toda la mañana. Tuve que presentar identificación, firmar múltiples formularios, confirmar mi decisión en 3 ocasiones diferentes. Cada paso me hacía sentir más libre, como si estuviera cortando cadenas invisibles que me habían atado durante tanto tiempo. Mientras esperaba en el banco, observé a las otras personas. Una madre joven jugaba con su bebé mientras esperaba ser atendida. Un matrimonio mayor revisaba juntos sus documentos de pensión. Una familia completa abría una cuenta de ahorros para su hijo adolescente. Todas esas escenas de normalidad familiar me recordaron lo anormal que había sido mi relación con Martina. A las 2 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Martina me había llamado 12 veces en una hora. Los mensajes de texto llegaban uno tras otro. Mamá, ¿por qué no contestas? Necesito ese dinero urgente. No juegues conmigo, esto es serio. Voy para tu casa ahora mismo. Cuando finalmente llegó a mi apartamento, su actitud había cambiado completamente. Ya no era la hija dulce pidiendo favores, ahora era una mujer desesperada exigiendo explicaciones. Entró sin tocar la puerta, usando la llave que le había dado años atrás para emergencias. ¿Qué significa eso de que no puedo acceder a tus cuentas? El cajero me dice que mi tarjeta está cancelada. Su voz era aguda, nerviosa. Era la primera vez en años que la veía verdaderamente preocupada por algo que no fuera su apariencia o sus planes sociales. Me senté tranquilamente en mi silla favorita, la misma donde había llorado tantas noches preocupándome por su futuro cuando era niña. La miré directamente a los ojos, sin parpadear, sin mostrar debilidad. Significa exactamente eso, Martina. Ya no tienes acceso a mi dinero. Mi voz sonaba calmada pero firme. Durante 15 años has usado mis ahorros como si fueran tuyos. Anoche me dijiste que podía sentarme cerca de la basura porque combinaba conmigo. Pues bien, ahora mi dinero también va a combinar conmigo, va a quedarse conmigo. Su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, incredulidad, pánico y finalmente, rabia pura. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer esto precisamente ahora que tengo compromisos financieros importantes? ¿Sabes cuánto me cuesta mantener mi estilo de vida? Tu estilo de vida, repetí lentamente. Un estilo de vida que yo he financiado con mi pensión de $700 mensuales, con mis ahorros de 30 años trabajando en una fábrica. Un estilo de vida que incluye humillarme delante de extraños. Martina comenzó a caminar de un lado a otro de mi pequeña sala, como un animal enjaulado. Sus zapatos de diseñador golpeaban el piso de manera desesperada. Mamá,
No puedes hacerme esto. Tengo pagos que hacer, tengo una reputación que mantener. ¿Qué van a pensar mis amigos si de repente no puedo mantener mi nivel de vida? Tal vez piensen que eres una adulta de 45 años que debe mantenerse con su propio trabajo, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tal vez piensen que es hora de que dejes de vivir del dinero de tu madre anciana. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento o dolor emocional. Eran lágrimas de desesperación financiera, lágrimas de quien ve su fuente de ingresos fácil desaparecer de un momento a otro. Por favor, mamá, podemos hablar. Podemos arreglar esto. Yo no quise decirlo de anoche, estaba estresada por la fiesta. Ahí estaba, la manipulación emocional de siempre. Las disculpas vacías, las promesas huecas, el chantaje sentimental disfrazado de amor filial. Pero esta vez, por primera vez en 15 años, no iba a funcionar. Por favor, mamá, podemos hablar. Podemos arreglar esto. Yo no quise decirlo de anoche, estaba estresada por la fiesta. Sus palabras sonaban desesperadas, pero yo había escuchado esas mismas disculpas cientos de veces antes. Siempre la misma rutina, la ofensa, la petición de dinero, las disculpas cuando algo salía mal, y vuelta a empezar. Me mantuve firme en mi decisión, mirándola desde mi silla con una serenidad que no había sentido en años. Martina, durante 15 años he escuchado tus disculpas. Después de cada humillación, después de cada falta de respeto, siempre tenías una excusa. Anoche no fue un error por estrés. Anoche mostraste quién realmente eres. Sus lágrimas se intensificaron, pero yo ya conocía esa actuación. Había visto ese mismo espectáculo cada vez que necesitaba algo de mí y las cosas no salían como ella quería. Se sentó en el sofá frente a mí, tratando de lucir vulnerable y arrepentida. Mamá, entiéndeme. Mi trabajo es muy demandante, tengo mucha presión. A veces digo cosas sin pensar. Pero tú sabes que te amo, que eres lo más importante en mi vida. Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso que había preparado durante el camino a mi casa. Si fuera lo más importante en tu vida, no me habrías tratado como una extraña molesta en tu fiesta de cumpleaños. Si fuera importante para ti, habrías incluido mi pastel casero con orgullo en lugar de esconderlo en la cocina. Mi voz se mantenía calmada, pero cada palabra llevaba el peso de años de dolor acumulado. Martina cambió de estrategia. Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación con ademanes dramáticos. Está bien, acepto que me porté mal anoche. Pero castigarme cortándome el acceso a tus cuentas es demasiado extremo. ¿No te parece una reacción exagerada para una discusión familiar? Una discusión familiar. La miré con incredulidad. Martina, no fue una discusión. Fue una humillación pública. Me dijiste que me sentara cerca de la basura, delante de 20 personas que no me conocen. Eso no es una discusión, es crueldad pura. Se sentó nuevamente, esta vez más cerca de mí, tratando de tomar mi mano. Yo la retiré instintivamente. Su toque ya no me transmitía el amor maternal que antes sentía. Ahora solo me recordaba todas las veces que esas mismas manos habían recibido mi dinero sin gratitud. Mamá, por favor. Necesito que entiendas mi situación. Tengo compromisos financieros serios. La casa, el auto, las tarjetas de crédito. Todo está calculado en base a los ingresos que tengo, incluyendo tu ayuda. No puedes cortarme así de repente. Mis ingresos están incluidos en tu presupuesto personal. La pregunta salió con más dureza de lo que pretendía. Martina, yo no soy tu empleada. Soy tu madre. Mi pensión no es parte de tus ingresos garantizados. Su máscara comenzó a caerse. La desesperación en sus ojos se hizo más evidente y su voz subió de tono. Pero has estado ayudándome durante 15 años. No puedes cambiar las reglas así nada más. Es injusto. Injusto. Me puse de pie, sintiendo una energía que hacía tiempo no experimentaba. ¿Sabes qué es injusto, Martina? Injusto es trabajar doble turno para pagarte la universidad mientras tú te avergonzabas de invitarme a tu graduación. Injusto es vender el anillo de mi madre para comprarte una computadora que nunca agradeciste. Injusto es gastar mis ahorros de jubilación en tu casa mientras tú me tratas como basura. Por primera vez en la conversación,
Martina se quedó sin palabras. Nunca me había visto así, nunca había visto a la madre sumisa y complaciente transformarse en una mujer con límites y dignidad. Sus ojos se llenaron de pánico real, no del pánico fingido que había mostrado antes. Mamá, no digas eso. Yo sí agradezco todo lo que has hecho por mí. Solo que no se me da bien expresar mis sentimientos. Su voz temblaba, pero no de emoción sincera, sino de miedo a perder su fuente de financiamiento. ¿En 15 años no se te ha dado bien expresar gratitud ni una sola vez? ¿En 15 años no has podido decir, gracias mamá, sin que venga seguido de una nueva petición de dinero? Mis preguntas la golpearon como bofetadas verbales. Martina intentó otra táctica. Se puso de pie y comenzó a hablar más rápido, más desesperadamente. Está bien, tienes razón. He sido una mala hija. Pero dame una oportunidad de cambiar. Devuélveme el acceso a las cuentas y te prometo que todo va a ser diferente. Te voy a tratar con el respeto que mereces. ¿Cuántas veces has hecho esa misma promesa, Martina? ¿Cuántas veces me has dicho que las cosas van a cambiar después de recibir lo que necesitas? Mi memoria era precisa y dolorosa. La última vez fue hace 6 meses, cuando necesitaba $5,000 para una emergencia médica, que resultó ser un viaje a Europa. Sus mejillas se sonrojaron. Había olvidado que yo sabía la verdad sobre ese viaje. Había olvidado que las mentiras tienen memoria y las madres también. Eso fue diferente. Necesitaba descansar. Estaba muy estresada en el trabajo. Con mi dinero. Martina. Te fuiste de vacaciones con el dinero de mi jubilación mientras yo me quedé aquí comiendo arroz y frijoles para estirar mi pensión hasta fin de mes. La realidad de mis palabras la golpeó visiblemente. En ese momento, algo cambió en su expresión. La desesperación se transformó en algo más oscuro, más calculador. Sus ojos se estrecharon y su voz adquirió un tono amenazante que no le había escuchado antes. Mamá, espero que no estés haciendo esto porque alguien te está llenando la cabeza con ideas raras. ¿Has estado hablando con alguna de tus vecinas chismosas? Te están diciendo que soy una mala hija. Su paranoia comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza manipuladora. Nadie me ha llenado la cabeza con nada, Martina. Mis propios ojos y oídos fueron suficientes anoche. Mis propios sentimientos heridos me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente piensas de mí. Mi respuesta fue directa y honesta. Pero ella no podía aceptar que la responsabilidad fuera completamente suya. Necesitaba encontrar a alguien más a quien culpar, alguna influencia externa que explicara mi repentina rebeldía. Tiene que ser alguien. La mamá que yo conozco jamás haría algo así. Alguien te está manipulando. La mamá que tú conoces era una mujer quebrada que confundía el amor con la sumisión. Esa mamá murió anoche en tu jardín, cuando me dijiste que combinaba con la basura. Mis palabras salieron con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Martina se puso de pie bruscamente, su verdadera personalidad finalmente saliendo a la superficie. Está bien, mamá. Si quieres jugar a este juego, lo vamos a jugar. Pero te advierto que sin mí, sin mi ayuda, tu vida va a ser muy diferente. ¿Quién crees que va a cuidarte cuando estés enferma? ¿Quién va a estar ahí cuando necesites ayuda? Ahí estaba. La amenaza velada, el chantaje emocional disfrazado de preocupación filial. La misma táctica que había usado durante años para mantenerme bajo su control. Pero esta vez, por primera vez, no funcionó. Martina, le dije con una calma que me llenó de orgullo, prefiero cuidarme sola con dignidad que ser cuidada por alguien que me ve como una carga vergonzosa. Prefiero cuidarme sola con dignidad que ser cuidada por alguien que me ve como una carga vergonzosa. Mis palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia final. Martina se quedó paralizada por un momento, como si no pudiera creer que la madre sumisa de siempre hubiera pronunciado esas palabras. Su rostro se transformó completamente. La máscara de hija preocupada se desplomó y por primera vez vi su verdadero carácter, frío, calculador, despiadado. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Eres una carga. Siempre lo has sido. Desde que papá se fue, mi vida ha sido cuidarte, preocuparme por ti, fingir que me importas. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero extrañamente, no sentí el dolor que esperaba. En lugar de eso, sentí una extraña liberación.
Finalmente estaba viendo a la verdadera Martina, sin filtros, sin actuación, sin mentiras piadosas. Al menos ahora está siendo honesta, le respondí con una tranquilidad que la descolocó aún más. Prefiero tu crueldad sincera que tus mentiras dulces. Martina tomó su bolso con movimientos bruscos y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. Espero que disfrutes tu soledad, mamá, porque desde ahora vas a estar muy sola. No esperes que vuelva a buscarte. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por todo el apartamento. Me quedé sentada en mi silla, en el silencio que siguió, sintiendo algo que no había experimentado en años. Paz. Una paz extraña y dolorosa, pero paz al fin. Los días siguientes pasaron con una rutina diferente. Por primera vez en 15 años, mi teléfono no sonaba cada mañana con peticiones de dinero. Por primera vez en mucho tiempo, podía revisar mi cuenta bancaria sin sentir ansiedad por cuánto había desaparecido. Mis ahorros seguían ahí, intactos, protegiéndome. Una semana después de nuestra confrontación, mientras regaba las plantas del pequeño balcón de mi apartamento, escuché que alguien tocaba a mi puerta. Por un momento pensé que podría ser Martina, arrepentida y lista para una disculpa genuina. Pero cuando abrí, me encontré con una sorpresa completamente inesperada. ¿Doña Herminia? ¿Se acuerda de mí? Soy Fabiana Ortega. La mujer frente a mí era elegante, de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y una sonrisa genuina. Me tomó un momento recordar dónde la había visto antes. Fabiana. Por supuesto. La hija de Doña Rosa, la que vivía en el edificio de enfrente hace 20 años. Los recuerdos llegaron como una cascada. Fabiana había sido una joven madre soltera que luchaba por salir adelante con su pequeña hija. Exactamente. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Su expresión era seria pero amable. Algo en su tono me hizo sentir que esta no era una visita social casual. La invité a entrar y le serví café en las mismas tazas de porcelana que había heredado de mi madre. Fabiana miraba mi apartamento con nostalgia, como si estuviera recordando tiempos pasados. Doña Herminia, antes que nada, quiero agradecerle algo que probablemente ya ni recuerda. Hace 20 años, cuando mi esposo me abandonó y me quedé sin trabajo, usted fue la única persona que me ayudó. ¿Se acuerda? Los recuerdos se fueron aclarando lentamente. Fabiana había sido una vecina joven, desesperada, con una niña de 5 años y sin un centavo. Su esposo la había dejado con deudas enormes y sin ningún apoyo familiar. Me acuerdo vagamente, pero fue tan poco lo que pude hacer. En realidad, recordaba haber compartido comida con ella durante varios meses, haber cuidado a su hija pequeña cuando ella salía a buscar trabajo, haber cosido ropa para la niña sin cobrar nada. Poco. Fabiana me miró con ojos brillantes de emoción. Doña Herminia, usted nos salvó la vida. Literalmente. Había días que mi hija y yo no teníamos nada que comer, y usted siempre aparecía con un platillo extra, diciendo que había cocinado demasiado. El recuerdo se hizo más claro. Era cierto, durante varios meses había preparado comida adicional para llevarle a Fabiana y su pequeña. También recordé haber cosido vestidos para la niña, haber cuidado de ella cuando Fabiana finalmente encontró trabajo de noche en un hospital. También me ayudó a conseguir mi primer trabajo estable. ¿Se acuerda de su amiga Rosalía López? Usted me la presentó y ella me recomendó en el hospital donde trabajaba. Fabiana sonreía con gratitud genuina. Rosalía siempre fue muy buena ayudando a la gente, respondí, sintiéndome un poco incómoda con tanto agradecimiento. No había hecho nada extraordinario, solo había ayudado a una vecina en necesidad. Bueno, todo eso que usted hizo por nosotras cambió nuestras vidas completamente. Estudié enfermería trabajando de noche, me especialicé, y ahora soy directora de servicios sociales en el Hospital General. Mi hija se graduó de médica el año pasado. Su orgullo era evidente y contagioso. Me da mucha alegría saber que les fue bien. Se lo merecían. Y era cierto. Recordaba a Fabiana como una mujer luchadora, honesta, que hacía todo lo posible por darle lo mejor a su hija. Pero Fabiana había venido por algo específico. Su expresión se volvió más seria. Doña Herminia, la razón por la que estoy aquí es porque me enteré de algo que la involucra.
Trabajo con casos de abuso financiero hacia adultos mayores, y su nombre apareció en una investigación. Mi corazón se aceleró. ¿Una investigación? No entiendo. Su hija, Martina, solicitó hace 2 semanas una orden de conservaduría legal sobre usted. Alega que usted está sufriendo de demencia senil y que no es competente para manejar sus propias finanzas. Las palabras de Fabiana cayeron sobre mí como un balde de agua fría. ¿Demencia senil? ¿Cómo puede decir eso? Yo estoy perfectamente bien. La incredulidad y el horror se mezclaron en mi voz. Lo sé, doña Herminia. Por eso estoy aquí. Cuando vi su nombre en los documentos, recordé todo lo que usted hizo por nosotras y decidí investigar un poco más. Lo que encontré me alarmó mucho. Fabiana sacó una carpeta de su bolso. Según los documentos que presentó su hija, usted ha estado transfiriendo grandes cantidades de dinero de manera irracional y compulsiva. Dice que la han visto hablando sola, que se olvida de cosas importantes, que ya no puede vivir independientemente. Cada palabra que leía Fabiana era una puñalada más profunda. Eso es completamente falso. Yo manejo perfectamente mis finanzas, vivo sola sin problemas, y nunca he mostrado signos de demencia. Mi voz temblaba de indignación. Doña Herminia, también investigué sus registros financieros de los últimos 5 años. Con su permiso, por supuesto, como parte de mi trabajo oficial. Fabiana me mostró más documentos. Lo que encontré fue un patrón claro de abuso financiero. Su hija ha estado vaciando sistemáticamente sus cuentas de ahorros. Los números estaban ahí, en blanco y negro. Todas las transferencias, todos los préstamos, todos los gastos que Martina había justificado como necesarios. Pero visto desde afuera, por ojos profesionales, el patrón era obvio y devastador. Si ella consigue la conservaduría, tendrá control legal total sobre todas sus finanzas, sus propiedades, incluso sobre dónde puede vivir usted. Y según estos documentos, ya tiene seleccionado un hogar de cuidado, donde planea internarla inmediatamente. Las palabras de Fabiana me helaron la sangre. Martina no solo había planeado robarme mi dignidad y mi dinero. Había planeado encerrarme, controlarme completamente, convertirme en su prisionera legal mientras ella disfrutaba de la fortuna que tanto había costado ahorrar. ¿Qué puedo hacer? Mi voz salió como un susurro desesperado. Podemos luchar contra esto, doña Herminia. Pero necesitamos actuar rápido y necesitamos ser muy inteligentes. Podemos luchar contra esto, doña Herminia. Pero necesitamos actuar rápido y necesitamos ser muy inteligentes. Las palabras de Fabiana me dieron la primera esperanza real que había sentido desde que descubrí los planes de Martina. Me senté más erguida en mi silla, sintiendo como algo dentro de mí se transformaba. Ya no era solo la madre herida que había sido humillada en una fiesta. Ahora era una mujer mayor que estaba siendo atacada legalmente por su propia hija, y eso despertó en mí una fuerza que no sabía que aún poseía. ¿Qué necesito hacer? Mi voz sonaba más firme de lo que me había escuchado en años. Fabiana abrió su carpeta y sacó varios documentos. Primero, necesitamos documentar su competencia mental. Tengo contactos en el hospital que pueden hacerle una evaluación psicológica completa mañana mismo. Eso eliminará cualquier duda sobre su capacidad mental. Y después, vamos a recopilar evidencia de todo el abuso financiero que ha sufrido. Cada transferencia, cada préstamo, cada manipulación emocional que la llevó a darle dinero. Fabiana hablaba con la autoridad de alguien que había manejado casos similares. También necesitamos testigos que puedan atestiguar sobre su competencia mental y sobre el comportamiento manipulador de su hija. Por primera vez en semanas, sentí que tenía un plan, una dirección, una oportunidad de recuperar el control de mi vida. ¿Dónde empezamos? Fabiana sonrió. Ya empezamos, doña Herminia. El simple hecho de que usted haya cortado el acceso de su hija a sus cuentas bancarias demuestra que está tomando decisiones financieras racionales y protectoras. Eso trabaja completamente a su favor. Pasamos las siguientes 3 horas organizando toda la evidencia. Fabiana me ayudó a imprimir 5 años de estados de cuenta bancarios, a organizar los recibos de todas las transferencias, a documentar cada petición de dinero que recordaba. Cada cifra que revisábamos me daba más rabia y más determinación. Mire este patrón, me señaló Fabiana.
Cada transferencia grande coincide con fechas específicas. Aquí hay $8,000 transferidos 3 días antes de que ella comprara su auto nuevo. Aquí otros $5,000 una semana antes de sus vacaciones en Europa el año pasado. Los números contaban una historia clara de manipulación y abuso. Pero más allá de los números, necesitábamos evidencia del comportamiento de Martina. Necesitamos grabar sus próximas interacciones con ella, me sugirió Fabiana. Si la conoce como dice conocerla, ella va a venir a presionarla cuando sepa que estamos investigando sus alegaciones. Esa noche, por primera vez en años, me sentí con propósito. Tenía una misión, tenía un aliado, y tenía la oportunidad de demostrar que no era la anciana indefensa que Martina había pintado en sus documentos legales. La mañana siguiente llegué al hospital a las 8 en punto para mi evaluación psicológica. El doctor Claudio Duarte, un neuropsicólogo recomendado por Fabiana, me recibió con profesionalismo pero también con calidez humana. Doña Herminia, vamos a realizar una serie de pruebas para evaluar sus funciones cognitivas, su memoria, su capacidad de razonamiento y su competencia para tomar decisiones financieras. Sus explicaciones fueron claras y tranquilizadoras. Durante 3 horas, resolví rompecabezas, respondí preguntas de memoria, hice cálculos matemáticos, expliqué mis decisiones financieras recientes. Cada prueba me hacía sentir más confiada. Mi mente estaba clara, mi memoria intacta, mi razonamiento agudo. Doña Herminia, sus resultados son excelentes. No solo no muestra signos de demencia, sino que sus funciones cognitivas están por encima del promedio para su edad. El doctor Duarte sonreía mientras revisaba mis resultados. Cualquier tribunal que vea esta evaluación podrá confirmar que usted es completamente competente para manejar sus propios asuntos. Con la evaluación psicológica en mis manos, regresé a casa sintiéndome victoriosa. Pero la verdadera prueba llegó esa tarde, cuando Martina apareció en mi puerta sin avisar. Esta vez, yo estaba preparada. Fabiana me había ayudado a instalar una pequeña grabadora en mi teléfono, completamente legal ya que era mi propia casa. También había escondido una segunda grabadora en la sala, por si la conversación se extendía más allá del área de la cocina. Hola, mamá. ¿Podemos hablar? La voz de Martina sonaba diferente, más controlada, más calculadora. No venía a pedir dinero esta vez. Venía a ejecutar su plan. Por supuesto, pasa. Mantuve mi voz calmada, aunque por dentro mi corazón latía rápidamente. Sabía que esta conversación podría determinar mi futuro. Se sentó en el sofá, pero no con la desesperación de la semana anterior. Ahora tenía la confianza de alguien que cree tener todas las cartas ganadoras en sus manos. Mamá, he estado pensando mucho sobre nuestra última conversación. Creo que tienes razón en estar molesta conmigo. ¿En serio? Mantuve mi tono neutral, esperando ver hacia dónde se dirigía. Sí. Y por eso he tomado una decisión importante. He hablado con algunos especialistas sobre tu situación, sobre los cambios que he notado en ti últimamente. Su voz adquirió un tono de preocupación falsa que reconocí inmediatamente. ¿Qué tipo de cambios, Martina? Bueno, mamá, tienes que admitir que tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Cortar mi acceso a las cuentas de manera tan impulsiva, las cosas que dijiste la semana pasada. Los especialistas me dijeron que estos cambios súbitos de personalidad pueden ser signos de problemas cognitivos. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Problemas cognitivos. Repetí la frase lentamente, dándole tiempo a que siguiera cavando su propia tumba legal. Mamá, no es tu culpa. Es algo que pasa con la edad. Por eso he decidido ayudarte. Ya encontré un lugar hermoso donde vas a estar muy bien cuidada, con profesionales que entienden estas condiciones. Su actuación era casi perfecta, si no hubiera sabido cuáles eran sus verdaderas motivaciones. Un lugar para cuidarme. Sí, mamá. Es un hogar de cuidado especializado, con jardines preciosos, actividades para personas de tu edad. Y no te preocupes por los gastos. Yo me voy a encargar de todo. Voy a manejar todas tus finanzas para que no tengas que preocuparte por esas cosas complicadas. Ahí estaba. El verdadero plan al descubierto. ¿Y mi apartamento? Bueno, obviamente vas a necesitar vender el apartamento para pagar por tu cuidado. Pero no te preocupes. Yo me encargo de toda la parte legal.
Tú solo tienes que firmar algunos papeles. Su voz mantenía ese tono condescendiente que había perfeccionado. ¿Qué tipo de papeles, Martina? Son papeles legales que me dan autoridad para manejar tus asuntos mientras estés en el hogar de cuidado. Es solo una formalidad para asegurar que recibas la mejor atención posible. La mentira salía de sus labios con una facilidad que me daba escalofríos. En ese momento, entendí completamente la profundidad de su traición. No solo había planeado robarme mi dinero, sino que había fabricado una narrativa completa sobre mi incapacidad mental para justificar el robo legal. Había consultado abogados, había buscado instituciones, había organizado cada detalle de mi encarcelamiento. Martina, le dije con una voz que me sorprendió por su firmeza, ¿qué te hace pensar que yo voy a aceptar ser internada en contra de mi voluntad? Su máscara se resquebrajó por un segundo. Mamá, no es en contra de tu voluntad. Es por tu propio bien. Los doctores ya me dijeron que personas con tus síntomas no siempre pueden tomar las mejores decisiones para sí mismas. ¿Qué doctores, Martina? ¿Cuándo me han examinado estos doctores? Bueno, no te han examinado directamente, pero yo les expliqué tu situación y ellos me dieron su opinión profesional. Su historia comenzaba a deshacerse bajo mis preguntas directas. Entiendo. Me levanté de mi silla y caminé hacia la cocina, donde tenía mis documentos escondidos. Martina, antes de que sigamos hablando de esto, hay algo que quiero mostrarte. Saqué la evaluación psicológica del Dr. Duarte y se la puse enfrente. Sus ojos se abrieron con horror mientras leía los resultados. Competencia mental excelente. Funciones cognitivas superiores al promedio. Sin signos de demencia o deterioro cognitivo. ¿Dónde conseguiste esto? Su voz había perdido toda la confianza anterior. De un neuropsicólogo certificado, Martina. Alguien que sí me examinó directamente, no como tus doctores imaginarios. Mi voz se llenó de una autoridad que no había sentido en años. Por primera vez desde que había empezado esta guerra silenciosa, vi verdadero miedo en los ojos de mi hija. ¿Dónde conseguiste esto? La voz de Martina había perdido toda su confianza anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la evaluación psicológica, y pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente tratando de encontrar una nueva estrategia. De un neuropsicólogo certificado, Martina. Alguien que sí me examinó directamente, no como tus doctores imaginarios. Mi voz se llenó de una autoridad que no había sentido en años. Ver su pánico me daba una satisfacción que jamás pensé que experimentaría. Se quedó en silencio por varios minutos, leyendo y releyendo el documento como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Finalmente, levantó la mirada hacia mí con una expresión que mezclaba desesperación y cálculo. Mamá, esto no significa nada. Un examen no puede determinar todo. Los doctores pueden equivocarse. Su voz sonaba desesperada, pero aún trataba de mantener el control de la situación. ¿Te refieres a los doctores que nunca me vieron? ¿O al doctor certificado que pasó 3 horas evaluándome ayer? Mi pregunta la dejó sin respuesta por un momento. Martina se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Está bien, mamá. Está bien. Obviamente alguien te está llenando la cabeza con ideas raras. ¿Quién te sugirió hacerte esa evaluación? ¿Quién te está manipulando? Nadie me está manipulando, Martina. Simplemente decidí protegerme de una hija que está tratando de declararme mentalmente incompetente para robar mis ahorros. Cada palabra salía de mí con una claridad y fuerza que la sorprendía. Yo no estoy tratando de robar nada. Su voz subió de tono, perdiendo la compostura calculada que había mantenido hasta ahora. Todo lo que he hecho ha sido por tu propio bien. Por mi propio bien. Me acerqué a la mesa donde tenía organizados todos mis estados de cuenta. $65,000 en 15 años fue por mi propio bien. Vaciar mi fondo de jubilación fue por mi propio bien. Sus ojos se fijaron en los documentos bancarios organizados sobre la mesa. Su rostro palideció cuando se dio cuenta de que yo tenía evidencia detallada de cada transacción, cada transferencia, cada dólar que le había dado durante todos esos años. Mamá, eso es diferente. Eso fue ayuda familiar. Tú me diste ese dinero voluntariamente. Su voz perdía fuerza con cada palabra.
voluntariamente. Saqué mi teléfono y puse la grabación de nuestra conversación de hace 20 minutos. Su propia voz llenó la habitación. Voy a manejar todas tus finanzas para que no tengas que preocuparte por esas cosas complicadas. Vas a necesitar vender el apartamento, papeles legales que me dan autoridad para manejar tus asuntos. El color desapareció completamente de su rostro. Se había dado cuenta de que había sido grabada, de que sus propias palabras la incriminaban. ¿Me estabas grabando? ¿Cómo puedes hacer eso? Es mi casa, Martina. Y después de descubrir que has estado planeando encerrarme en una institución para robar todo lo que tengo, decidí protegerme legalmente. Mi calma contrastaba dramáticamente con su creciente desesperación. Martina se dejó caer en el sofá, con las manos cubriéndose la cara. Por un momento pensé que finalmente iba a mostrar remordimiento genuino, que iba a pedir perdón sinceramente. Pero cuando levantó la cabeza, lo que vi en sus ojos no era arrepentimiento, sino rabia pura. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Sí planeaba internarte. Sí iba a manejar tu dinero. ¿Y sabes por qué? Porque te lo mereces. Su máscara había caído completamente. Durante 45 años he tenido que cargar contigo. Desde que papá se fue, mi vida entera ha sido ser tu hija, cuidarte, preocuparme por ti. Martina. No me interrumpas. Su voz era ahora un grito lleno de resentimiento acumulado. ¿Crees que fue fácil crecer sin padre por tu culpa? ¿Crees que fue fácil vivir en la pobreza mientras tú trabajabas todo el día? ¿Crees que fue fácil ver a mis amigos con familias normales mientras yo tenía que conformarme con una madre costurera? Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero también me llenaron de una furia que hacía años no sentía. ¿Por mi culpa? ¿Tu padre nos abandonó por mi culpa? Sí. Si hubiera sido una mejor esposa, él no se habría ido. Si hubiera sido más exitosa, más interesante, él no habría buscado una vida mejor sin nosotras. Su lógica retorcida me dejó sin aliento. Martina, yo trabajé doble turno para darte todo lo que necesitabas. Vendí mis únicas joyas para comprarte una computadora. Me salté comidas para pagarte la universidad. Y ahora me culpas por los errores de tu padre. Exactamente. Esos fueron tus errores también. Nunca debiste sacrificarte tanto. Nunca debiste hacerme sentir culpable por recibir tu ayuda. Todo lo que hiciste fue para sentirte mejor contigo misma, no por amor genuino. Su interpretación de mis sacrificios me horrorizó. En ese momento entendí que estaba viendo a la verdadera Martina por primera vez en décadas. No era la hija manipuladora que había creído conocer. Era algo mucho peor. Una mujer que había reescrito completamente la historia de su infancia para justificar su crueldad actual. Así que este era tu plan desde el principio, le dije con una voz que temblaba de emoción contenida. Sacarme todo el dinero posible durante años, y después encerrarme para quedarte con lo poco que quedara. Era un plan perfecto. Su admisión salió sin filtros, sin vergüenza. Tú ibas a estar cuidada. Yo iba a tener la seguridad financiera que merezco después de todos estos años de soportarte, y nadie iba a salir lastimado realmente. Nadie iba a salir lastimado. Repetí sus palabras con incredulidad. Quitarme mi libertad, mi dignidad, mi hogar no es lastimarme. Mamá, eres una mujer de 70 años. ¿Qué vida te queda por vivir? ¿Qué vas a hacer con ese dinero que yo no pueda hacer mejor? Su lógica era tan perversa que me costaba creer que estuviera escuchando a mi propia hija. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Fabiana. Había estado esperando mi llamada para saber cómo había salido la confrontación con Martina. Contesté en altavoz, deliberadamente. ¿Doña Herminia? ¿Está todo bien? Sí, Fabiana. Martina está aquí conmigo. Acabamos de tener una conversación muy reveladora sobre sus planes para mi futuro. Mi voz era controlada pero firme. Martina palideció al escuchar el nombre de Fabiana. ¿Fabiana Ortega? ¿La trabajadora social? ¿Qué tiene que ver ella en esto? Fabiana es la persona que descubrió tu petición de conservaduría legal contra mí, le informé con satisfacción. También es quien me ayudó a obtener la evaluación psicológica y a organizar toda la evidencia de tu abuso financiero. Doña Herminia, dijo Fabiana a través del altavoz,
confirmó su hija sus intenciones de internarla y tomar control de sus finanzas. Completamente. Todo está grabado. Miré directamente a Martina mientras hablaba, incluyendo su admisión de que era un plan calculado desde el principio. Martina se puso de pie de un salto, con pánico real en los ojos. Esa grabación es ilegal. No puede usarla contra mí. Fabiana, pregunté, ¿son legales las grabaciones hechas en mi propia casa, de conversaciones donde participé directamente? Completamente legales, doña Herminia. De hecho, son evidencia muy valiosa para el caso que vamos a presentar contra la petición de conservaduría. La voz de Fabiana sonaba profesional pero satisfecha. Martina agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta con movimientos desesperados. Antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Esto no ha terminado, mamá. Tengo abogados. Tengo recursos. Voy a luchar por esto. Su amenaza sonaba hueca, desesperada. Martina, le dije con una calma que me sorprendió, ya no tienes recursos. Los recursos que creías tener eran míos, y ya no los tienes. Ahora vas a tener que luchar con tus propios medios. La puerta se cerró con un golpe, y por primera vez en años, el silencio que siguió no me dio tristeza. Me dio paz. Una paz extraña pero profunda, la paz de quien finalmente ha recuperado el control de su propia vida. Los días siguientes fueron una revelación para mí. Por primera vez en 15 años, mi teléfono no sonaba constantemente con demandas de dinero, chantajes emocionales o emergencias fabricadas. El silencio era dorado, pero sabía que Martina no se rendiría tan fácilmente. Una mujer que había planeado tan meticulosamente mi encarcelamiento legal no iba a aceptar la derrota sin pelear. Tenía razón. 3 días después de nuestra confrontación, comenzaron las consecuencias de mis acciones. Fabiana me llamó temprano en la mañana con noticias que esperábamos, pero que aún así me perturbaron. Doña Herminia, Martina acaba de presentar una demanda de emergencia alegando que usted está siendo manipulada por terceras personas. Está pidiendo una orden judicial temporal para recuperar el acceso a sus cuentas bancarias. La voz de Fabiana sonaba preocupada, pero no derrotada. ¿Puede hacer eso? Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de que todo mi progreso fuera revertido por un juez. Puede intentarlo, pero tenemos evidencia sólida para contradecir cada una de sus alegaciones. Lo importante es que usted se mantenga firme. Los próximos días van a ser difíciles, pero ya pasamos la parte más complicada. Sus palabras me tranquilizaron, pero sabía que la tormenta apenas comenzaba. Esa tarde, mientras organizaba mis medicinas en la cocina, escuché un alboroto afuera de mi edificio. Miré por la ventana y vi a Martina hablando animadamente con doña Inés Duarte, mi vecina de al lado. Conocía esa táctica. Estaba tratando de conseguir testigos que respaldaran su versión de mi supuesta incompetencia mental. Decidí bajar para enfrentar la situación directamente. Cuando llegué al patio del edificio, encontré a Martina rodeada de 3 vecinas, contándoles una versión completamente distorsionada de los eventos recientes. Mi pobre madre está siendo manipulada por una trabajadora social sin escrúpulos, decía con lágrimas fabricadas corriendo por sus mejillas. Han llenado su cabeza con ideas paranoicas sobre mí. Ahora cree que estoy tratando de robarle, cuando todo lo que he hecho durante años es cuidarla y ayudarla con sus finanzas. Doña Inés me vio acercarme y su expresión se llenó de lástima. Herminia, querida, tu hija nos está contando lo que está pasando. ¿Es cierto que cortaste su acceso a tus cuentas bancarias? Es completamente cierto, respondí con una firmeza que sorprendió a las vecinas. Y fue la mejor decisión que he tomado en años. Martina se acercó a mí con esa actuación de hija preocupada que había perfeccionado. Mamá, mira cómo estás hablando. Esto no es normal en ti. Estas personas te están confundiendo. ¿Qué personas, Martina? Mi voz se alzó lo suficiente para que todas las vecinas pudieran escuchar claramente. ¿Te refieres a la trabajadora social que descubrió tu plan de declararme mentalmente incompetente para robar mis ahorros? Un murmullo de sorpresa recorrió el pequeño grupo de vecinas. Martina palideció al darse cuenta de que su estrategia se estaba volviendo en su contra. Mamá, por favor, no hagas esto aquí. Estás confundida. Trató de tomar mi brazo, pero yo me alejé. No estoy confundida, Martina.
Tengo una evaluación psicológica que confirma que mi mente está perfectamente clara. Lo que tengo es memoria. Memoria de $65,000 que has tomado de mis ahorros en 15 años. Memoria de una hija que me dijo que podía sentarme cerca de la basura porque combinaba conmigo. Las vecinas se quedaron en silencio absoluto. Doña Inés me miraba con una mezcla de horror y comprensión creciente. Estas mujeres me conocían desde hacía décadas. Sabían que no era una persona dada a los dramas ni a las mentiras. $65,000, repetí para que el número se grabara en sus mentes. Eso es lo que mi hija ha tomado de mis ahorros de jubilación, prometiendo siempre devolver el dinero, pero jamás regresando ni un solo centavo. Martina se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Su rostro se transformó de la máscara de preocupación filial a la rabia genuina que yo había visto en mi apartamento. «Tú me diste ese dinero voluntariamente», gritó, perdiendo toda compostura. «Durante años me dijiste que era tu placer ayudarme. Ahora te arrepientes y quieres hacerme quedar como una ladrona». «¿Te arrepientes?», preguntó doña Inés, dirigiéndose a mí con curiosidad genuina. «No me arrepiento de ayudar a mi hija cuando realmente lo necesitaba», respondí con calma. «Me arrepiento de permitir que me usara como su banco personal durante 15 años, de no ponerle límites cuando comenzó a tratarme como un objeto en lugar de como su madre». Doña Rousalie Payás, una mujer mayor que vivía en el edificio de enfrente, se acercó y puso su mano en mi hombro. «Herminia, todos hemos visto cómo te trata tu hija cuando viene a visitarte. Nunca entendimos por qué tolerabas esa falta de respeto». Sus palabras fueron como una confirmación pública de algo que yo había tratado de negar durante años. Otras personas habían notado el maltrato, pero yo había estado tan condicionada a normalizarlo que no me daba cuenta de lo obvio que era para los demás. Martina miró alrededor del grupo de vecinas y se dio cuenta de que no iba a encontrar el apoyo que había esperado. Su siguiente movimiento fue predecible, el chantaje emocional directo. «Mamá, por favor. Soy tu única familia. ¿Realmente vas a destruir nuestra relación por dinero? ¿Vas a permitir que extraños nos separen?». Las lágrimas volvieron a aparecer, pero esta vez nadie parecía convencido de su sinceridad. «Martina, tú destruiste nuestra relación el día que decidiste verme como una fuente de ingresos en lugar de como tu madre. Yo solo estoy reconociendo una realidad que ha existido durante años». Mis palabras eran claras y definitivas. En ese momento llegó un auto al edificio. Para mi sorpresa, Fabiana se bajó acompañada de un hombre en traje que no reconocí. Martina los vio acercarse y su expresión se llenó de pánico. «Doña Herminia», me saludó Fabiana profesionalmente. «Le presento al licenciado Luis López, del Departamento de Protección a Adultos Mayores. Viene a entregarle algunos documentos importantes». El licenciado López se acercó a Martina con un sobreoficial. «¿Es usted Martina Díaz?». «¿Qué es esto?». Martina tomó el sobre con manos temblorosas. «Es una notificación oficial. Su petición de conservaduría ha sido desestimada debido a evidencia de motivación fraudulenta. Además, estamos iniciando una investigación formal por abuso financiero hacia un adulto mayor». Las palabras del abogado cayeron sobre Martina como una sentencia. Las vecinas se alejaron instintivamente, como si la gravedad legal de la situación fuera contagiosa. Martina abrió el sobre y leyó los documentos, su rostro pasando por todas las etapas del shock. Esto no puede ser real. No pueden probar nada». Su voz sonaba desesperada, derrotada. «Señora Díaz», continuó el licenciado López, «las grabaciones de audio donde usted admite haber planeado internar a su madre para acceder a sus finanzas constituyen evidencia suficiente para proceder con cargos criminales. Le recomiendo encarecidamente que busque representación legal». Martina me miró con una mezcla de odio e incredulidad. «¿Cargos criminales? Vas a hacer que arresten a tu propia hija». «Yo no voy a hacer que arresten a nadie, Martina. Tus propias acciones, tus propias palabras, tus propios planes te llevaron a esta situación». Mi respuesta fue calmada pero firme. El licenciado López le extendió otro documento. «También tenemos aquí una orden de restricción temporal. No puede acercarse a su madre ni contactarla directamente mientras dure la investigación». Martina tomó el documento con manos que temblaban visiblemente. Por primera vez desde que había comenzado toda esta batalla,
La vi verdaderamente derrotada. No era actuación, no era manipulación. Era el reconocimiento de que había perdido completamente. 30 años, murmuró, mirándome con ojos llenos de una emoción que no pude identificar. 30 años planeando mi futuro contando con tu dinero, y lo arruinas todo en una semana. Sus palabras revelaron la profundidad real de su traición. No habían sido decisiones impulsivas o errores de juicio. Durante 30 años, desde que era una joven adulta, había visto mis ahorros como su herencia anticipada, mis sacrificios como inversiones en su futuro comfort. Sin decir nada más, se subió a su auto y se alejó. Mientras veía desaparecer sus luces traseras, sentía algo que no había experimentado en décadas: victoria. No una victoria cruel o vengativa, sino la satisfacción profunda de haber recuperado mi dignidad y mi autonomía. Las vecinas se dispersaron gradualmente, pero no antes de que varias me expresaran su apoyo y admiración por haber tomado control de la situación. Doña Inés me abrazó antes de irse. Herminia, estamos orgullosas de ti. Lo que hiciste requiere mucho valor. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, me senté en mi silla favorita y por primera vez en años, el silencio me llenó de paz en lugar de tristeza. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, me senté en mi silla favorita y por primera vez en años, el silencio me llenó de paz en lugar de tristeza. No era el silencio vacío de la soledad forzada, sino el silencio dorado de la libertad recuperada. Mi teléfono no sonaba con demandas urgentes, nadie tocaba mi puerta esperando dinero, nadie me trataba como un cajero automático con sentimientos. Los siguientes meses fueron de transformación. La investigación oficial siguió su curso, pero yo ya no estaba pendiente de cada desarrollo legal. Había recuperado algo más valioso que cualquier resolución judicial. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir sin ser explotada. Con mis ahorros protegidos y mi cuenta bancaria bajo mi control exclusivo, por primera vez en 15 años pude tomar decisiones basadas en mis propios deseos, no en las demandas de otros. El dinero que antes se evaporaba en las emergencias de Martina ahora se quedaba conmigo, dándome una seguridad financiera que había olvidado que existía. Decidí hacer algo que llevaba años postergando. Me mudé a un apartamento mejor. No lujoso, pero sí más luminoso, con un balcón más grande donde podía cultivar las plantas que siempre había querido tener. Por primera vez en décadas, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa, sin escuchar voces internas preguntándome si ese dinero debería estar reservado para alguna petición futura de Martina. Fabiana se convirtió en algo más que mi aliada legal. Se convirtió en una verdadera amiga, alguien que me visitaba no porque necesitara algo de mí, sino porque genuinamente disfrutaba de mi compañía. Nuestras tardes de café se llenaron de conversaciones sobre libros, sobre nuestras vidas pasadas, sobre nuestros planes futuros. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto, doña Herminia?, me preguntó Fabiana una tarde, mientras tomábamos té en mi nuevo balcón. Es ver cómo ha florecido desde que se liberó de esa relación tóxica. Parece 10 años más joven. Tenía razón. Me sentía más joven, más viva, más llena de posibilidades. Por primera vez en años, tenía planes para el futuro que no dependían de las necesidades de otros. Había comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había podido costear porque mis recursos estaban comprometidos con los gastos de Martina. 6 meses después del enfrentamiento final, llegó el resultado oficial de la investigación. Martina fue encontrada culpable de abuso financiero hacia un adulto mayor. No fue a prisión, pero tuvo que pagar una multa significativa y quedó con un registro criminal que afectaría sus oportunidades laborales futuras. La orden de restricción se hizo permanente a petición mía. Más importante que cualquier castigo legal fue la liberación emocional que experimenté. Ya no tenía que preguntarme si había sido demasiado dura, si había malinterpretado sus intenciones, si realmente merecía un trato mejor. Los tribunales, los profesionales, la evidencia, todo confirmó lo que mi corazón había sabido durante años. Había sido víctima de abuso financiero y emocional sistemático. Un año después de comenzar esta batalla por mi dignidad, recibí una carta inesperada. Era de Martina, enviada a través de su abogado para cumplir con las restricciones legales. La letra era su escritura familiar, pero las palabras eran de una extraña. Mamá, comenzaba la carta. He tenido mucho tiempo para pensar sobre todo lo que pasó. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que desarrollé patrones de comportamiento muy tóxicos contigo.
Sé que esta carta no puede deshacer años de maltrato, pero quiero que sepas que finalmente entiendo el daño que te causé. Leí la carta completa, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había reconocimiento del daño, había lo que parecía arrepentimiento genuino, había incluso una oferta de pagar gradualmente el dinero que había tomado durante todos esos años. Pero también había algo que me llamó la atención. No había una verdadera disculpa, no había una petición de perdón, no había una expresión de amor filial recuperado. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio y nunca la respondí. No porque fuera cruel o rencorosa, sino porque había aprendido que algunas relaciones, por más que queramos repararlas, están demasiado dañadas para ser restauradas. Y más importante aún, había aprendido que mi bienestar no dependía de la redención de Martina. En mi nuevo apartamento, rodeada de mis plantas crecientes y mis pinturas principiantes, desarrollé rutinas que me llenaban de satisfacción. Desayunaba despacio, leyendo el periódico completo sin prisa. Caminaba por el parque cercano, saludando a otros adultos mayores que, como yo, habían encontrado la libertad de vivir a su propio ritmo. Cocinaba comidas que me gustaban, sin tener que preocuparme por estirar el presupuesto para cubrir las emergencias de otros. Los domingos se convirtieron en mi día favorito. Preparaba un almuerzo especial, ponía música que me gustaba, y pasaba la tarde pintando o leyendo. No había llamadas telefónicas exigentes, no había visitas calculadas, no había drama emocional. Solo paz, creatividad y la satisfacción profunda de una vida vivida en mis propios términos. Doña Inés, mi vecina, a menudo comentaba sobre el cambio que veía en mí. Herminia, no sé qué hiciste, pero pareces una mujer completamente nueva. Tienes una luz en los ojos que no habías tenido en años. Tenía razón. La luz había regresado porque por primera vez en décadas, mi energía vital no estaba siendo drenada constantemente por demandas externas. Podía invertir en mí misma, en mis intereses, en mi crecimiento personal. A los 71 años, había redescubierto quién era yo más allá de ser la madre que siempre decía que sí. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, reflexioné sobre todo el camino que había recorrido. Un año antes, era una mujer quebrada, humillada públicamente por su propia hija, viviendo en constante ansiedad financiera y emocional. Ahora era una mujer con control total de su vida, sus finanzas, sus decisiones. La transformación no había sido fácil. Había requerido enfrentar verdades dolorosas sobre mi relación con Martina, sobre mis propios patrones de comportamiento, sobre la diferencia entre amar a alguien y permitir que te abuse. Había requerido valor para tomar decisiones difíciles y mantenerme firme cuando las presiones emocionales eran intensas. Pero cada paso había valido la pena. Cada momento de duda había sido compensado por la satisfacción de recuperar mi autonomía. Cada lágrima derramada durante el proceso había sido una inversión en mi libertad futura. Mientras el sol se ponía sobre mi nuevo barrio, creando sombras doradas sobre mis plantas florecientes, entendí que había logrado algo que muchas personas de mi edad nunca consiguen, una segunda oportunidad para vivir auténticamente. A los 71 años, había renacido. Mi historia no es solo sobre una madre que se defendió del abuso de su hija. Es sobre cualquier mujer, de cualquier edad, que se ha perdido a sí misma tratando de complacer a otros. Es sobre el derecho que todas tenemos a ser tratadas con respeto, sin importar cuántos años tengamos o cuánto amemos a quienes nos lastiman. Es sobre el valor de decir no más cuando ya no podemos más. Es sobre la fuerza que encontramos cuando decidimos que merecemos mejor. Es sobre la belleza de florecer cuando ya nadie espera que lo hagamos. Queridas mujeres que me escuchan, si mi historia les suena familiar, si reconocen en sus propias vidas patrones de abuso o manipulación, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para elegir su propia felicidad sobre la comodidad de otros. Tengan valor. Busquen ayuda. Protejan lo que es suyo. Y recuerden que amar a alguien no significa sacrificar su propia dignidad en el altar de ese amor. La libertad que encontré a los 70 años está disponible para ustedes a cualquier edad. Solo requiere el valor de creer que la merecen. Gracias por acompañarme en esta historia. Si les sirvió, si les dio esperanza o valor para hacer cambios necesarios en sus propias vidas, me harían muy feliz dejándome sus comentarios y compartiendo con otras mujeres que puedan necesitar escuchar estas palabras. Hasta la próxima historia, cuídense mucho, valórense siempre, y recuerden que nunca es tarde para florecer.